7:38 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos dar la bienvenida al candidato presidencial por la Alianza Democrática Nacional ADN 4, listas 435, Daniel Noboa Asín. Lo invitamos para conocer sus puntos de vista frente a esta elección presidencial del 20 de agosto próximo y los grandes desafíos que tiene el Ecuador. Cierto es que en primera línea está la inseguridad, la violencia, estos hechos que se han evidenciado no solo los últimos días y horas, sino durante la etapa reciente en el Ecuador, sino también hay problemas serios económicos, de empleo, de trabajo, de pobreza, que efectivamente los candidatos están obligados a responder, y no solo los qué, sino los cómo piensan implementar estos acuciantes problemas que tienen los ecuatorianos. Quisiera empezar con el candidato Daniel Noboa Asín, con un tema que es evidente, no es el único, pero el que está en primera línea, el tema de la inseguridad. ¿Cómo enfrentar? Y usted estaría de acuerdo en firmar, más allá de las diferencias políticas, los planes de gobierno, en firmar un acuerdo de seguridad de todos los candidatos, ojalá de todos los sectores, por el país, a fin de recuperar la paz en el Ecuador? Muy buen día. Buen día. Creo que firmar un acuerdo entre todos los candidatos en el cual tenemos propuestas totalmente diferentes es un poco complejo. Pero en nuestra propuesta... Claro, solo sobre la seguridad, nada más. El resto, cada cual plantea sus... Sí, pero tenemos visiones totalmente diferentes. Por ejemplo, Yacu Pérez habla de la educación, no habla de mano dura, no habla de protección de fronteras, no habla de segmentación de cárceles, que nosotros sí lo proponemos, ni tampoco que haya presencia militar en los puertos de contenedores donde sale la mayoría de la droga. Entonces, hay planes de seguridad que están totalmente opuestos. Nuestro plan de seguridad no tiene nada que ver tampoco con el plan de seguridad del correísmo. Por ejemplo, para nosotros primero es muy importante tener un sistema nacional de inteligencia. Hoy en día hay 3 grupos de inteligencia, el de la policía, el del ejército y uno que reporta al presidente de la República. Al tener, y en esto lo tenemos en un preacuerdo con el gobierno de Israel, un sistema de inteligencia comprensivo en el cual exista vigilancia en las zonas urbanas, existe también vigilancia con drones en las fronteras, militarización de las fronteras, control en los puertos y también segmentación real de las cárceles. De esa manera vamos a poder, con la menor cantidad de balas posibles, solucionar un tema de seguridad. La seguridad real es la anticipación. Y nosotros en nuestro plan de gobierno vamos a trabajar en anticipar las amenazas, no cuando las amenazas ya están siendo ejecutadas. Y la policía y los militares tienen que ser fuerzas de reacción basadas en información que da una agencia nacional de inteligencia. Señor candidato Daniel Noboa Asín, ahora, esto que usted desarrolla, ¿cómo logrará esos controles? Dice incluso con menos balas, porque se necesitan ingentes recursos para eso. Sí, ¿cómo piensa financiar esto? El plan de seguridad consta en cerca de $850 millones. Tenemos un plan de financiamiento a 10 años con el gobierno de Israel para la parte de tecnología, preparación y organización de un sistema de inteligencia. Eso de ahí ayudaría muchísimo. Como digo, tenemos el plan de financiamiento, tenemos el monto y sabemos qué es lo que hay que hacer. Si es que no lo hacemos así, simplemente mandamos a nuestras fuerzas de reacción a luchar contra guerrillas que están igual de armadas. Eso de ahí ya se vuelve un problema insostenible y es lo que está pasando hoy en día. Incluso mejor armadas. Incluso mejor armadas. En este momento, los grupos narcoterroristas andan con fusiles, tienen sistemas de inteligencia, tienen granadas, tienen vehículos de mejor calidad que la misma policía. Entonces, debemos de ganar esta guerra contra el narcoterrorismo con tecnología, con inteligencia y también dotando a nuestras fuerzas armadas y la policía con el armamento necesario, con los sistemas de inteligencia y de tecnología necesarios y con los insumos necesarios. ¿Y cómo lograr
articular una política integral de Estado que rebase a un gobierno de turno con estos controles que usted anuncia? Bueno, la política de Estado tiene que ser sencilla: cero tolerancia al narcoterrorismo. Otra cosa, debemos hablar también de identificar cuáles son las amenazas. Pasó en España con el ETA, pasó en Colombia con la FARC, lo que se llama vergüenza pública. Nosotros hablamos de narcoterrorismo, pero no identificamos las cabecillas, ni las publicamos, ni ponemos cuáles han sido sus delitos, ni a cuánta gente han matado, ni cuál ha sido su último paradero. El momento en el cual tenemos una lista real, publicada, en el cual ese es el enemigo identificado, ya sabemos contra quién vamos. Y eso es una guerra. El terrorismo y los narcoterroristas son enemigos del Estado y se los tiene que tratar así, con derechos limitados. Ahora, esta guerra va a necesitar balas, indudablemente. Si generan violencia desde estos sectores, hay que tener más balas. Sí, hay que tener armamento, hay que tener balas, hay que tener chalecos, hay que tener sistemas de seguridad, vehículos de reacción, hay que tener sistemas de vigilancia. Todo eso tiene que ser parte del sistema integral de seguridad. Pero, la información y el plan de cómo combatirlos tiene que venir de una agencia central de inteligencia. De esa manera las fuerzas de reacción no se chocan entre ellas, como es lo que está pasando en este momento. Claro, la inteligencia previene, es indudable, y hay que concentrar y articular de tal manera que sea potente para prevenir los hechos. Correcto. Las Fuerzas Armadas y la policía tienen que ser fuerzas de reacción, y desde la Agencia Central de Inteligencia se le pasa la información de qué es lo que hay que hacer y hacia dónde hay que atacar. Usted que está recorriendo el Ecuador, ¿qué siente la gente frente a estos hechos y frente a las demandas y los problemas que tiene? Bueno, hay necesidades muy básicas también. Cuando nosotros le preguntamos a todos, hemos hecho estudios cualitativos de cuál es el principal problema del Ecuador. La gente habla de la inseguridad, pero cuando se le pregunta cuál es su principal problema, mucha gente, especialmente los más pobres, especialmente los jóvenes, dicen la falta de empleo, el costo alto de la vida, el costo alto del pasaje, la falta de circulante a los que tienen un negocito pequeño. Y eso de ahí es un tema ya de competitividad y de política de Estado que ha fallida en el tema económico. El año 2022, la banca hizo su récord de utilidades. Solo los 5 bancos más grandes del Ecuador hicieron $200 millones más que en el año 2021. Pero en ese mismo periodo, a finales del 2022, de 184.000 empresas, hay 40.000 empresas en proceso de cierre. Entonces, ¿qué pasa? No es que hay menos dinero, es que las empresas, que son las generadoras de empleo, están cerrando y el dinero está terminando en la banca. Esas son cifras reales. Si es que 184.000 empresas, tienes 40.000 que están en proceso de cierre, es una bestialidad. Es más de un 25%. Y esos son los generadores de empleo. Y si es que no hay empleo, incrementa también la delincuencia, incrementa también la inseguridad, incrementa también los problemas sociales, el consumo de drogas. Debemos de volver a tener políticas de Estado en el cual el empleo sea prioritario y que los beneficios tributarios que se den sean correlacionados con la generación de empleo, no con inversiones financieras. Bien, luego de estos temas que la gente le plantea en sus recorridos, revisábamos su plan de gobierno y usted habla del ADN del empleo. ¿Cómo impulsar la generación de empleo? Este no es un papel exclusivo del Estado. El Estado tiene que delinear las políticas. El sector privado es el que genera, pero para ello tiene que haber seguridad jurídica, confianza. ¿Cómo piensa implementar este ADN del empleo que usted plantea? Bueno, lo vemos en nuestras redes, lo vemos en nuestra página www.novoa.es, que cada día hay más gente y más jóvenes buscando un empleo. Tenemos una bolsa de empleo en nuestra página web y ya tenemos más de 50.000 solicitudes de empleo. Esa es la real necesidad. Claro, la demostración de lo que estamos viviendo. ¿Cómo logramos esos empleos? Primero, el Ecuador tiene que volverse más competitivo. El Ecuador no es competitivo. Primero, tenemos una moneda dura que no se la puede tocar, que es el dólar, en el cual
impide la devaluación de la moneda, como lo hace Colombia, como lo hace Perú. Ellos cuando quieren exportar más o producir más, devalúan la moneda. De esa manera exportan en dólares, producen en pesos o en soles, con una moneda devaluada. Nosotros tenemos que volvernos competitivos en los otros elementos. Nosotros vamos a bajar en un 22% la planilla de luz. ¿Cómo? Inversión en transmisión eléctrica. Han habido mafias en los últimos 20 años en el Ecuador que no permiten que la transmisión eléctrica tenga un costo adecuado. Hoy en día 5 centavos lo vamos a bajar a 3 centavos, como es el costo en el resto del mundo, en Chile, en China, en Estados Unidos, en Europa. Solo con eso ya le reducimos el costo de vida a la gran mayoría de los ecuatorianos. También le reducimos el costo a las fábricas, le reducimos el costo a los locales comerciales, le reducimos el costo incluso a este edificio donde estamos. ¿Por qué? Porque la luz era más barata. Con inversión pública y alianzas público-privadas en transmisión y generación eléctrica. ¿Y cómo piensa compensar esa reducción del precio de la electricidad? Compensarla. Claro, es decir, va a haber menos ingresos. No necesariamente. ¿Por qué? Porque el costo baja. Si baja de 5 centavos a 3 centavos el costo de transmisión, el costo total por kilowatt va de 8,5 centavos a 6,5 centavos. No hay que compensarlo, hay que bajar los costos, hay que tener inversión real, transmisión eléctrica. ¿Por qué? Porque es el futuro. También reducimos la emisión de gases de carbono, reducimos también la contaminación, ya que hoy día producimos mucha electricidad con termoeléctricas, quemamos búnker y diésel para generar electricidad y eso lo vamos a eliminar. Refinamiento nacional, hay 150,000 barriles aproximadamente al día que se venden spot. ¿Qué significa eso? El precio diario. ¿Quién lo decide? El director de Comercio Exterior y el financiero de Petroecuador. Nadie más. 2 personas, 2 firmitas. Eso de ahí, en vez de vender el spot, vamos a refinar en el Ecuador esos barriles, repotenciando la refinería de La Libertad y de Esmeraldas. No nos vamos a inventar refinerías en el medio de la nada, sino que vamos a lo que ya tenemos, que está... la del Pacífico descartado, eso que fue una inversión perdida. No. La Libertad y Esmeraldas son logísticamente las que mejor ubicadas están. Y por eso hay que repotenciar esas de ahí. Con alianzas público-privadas y con inversión pública también, con 1.200 millones de dólares, vamos a refinar el diésel. ¿Por qué el diésel? Porque el diésel es el que más relacionado está con la inflación en el Ecuador. El diésel sirve para la construcción, para la maquinaria agrícola, para el transporte pesado, para el transporte de víveres y el transporte público. Bajamos el diésel, bajamos el costo de transporte público. ¿Y de dónde va a sacar esos 1.200 millones para financiar esta repotenciación? ¿Cómo va a ser? Se reforma para que hayan alianzas público-privadas. ¿Quién controla la alianza público-privada? El Estado. ¿Quién la opera? Un privado. De esa manera, el Ecuador gasta muy poco dinero, lo gasta un privado. ¿Y por qué lo hacemos en diésel? Porque el diésel, de acuerdo a la misma Agenda 2030, es el último combustible fósil que se va a dejar de usar. Porque está toda la carga pesada, la construcción, maquinaria pesada se usa con el diésel. Van a dejar de consumirse todos los otros combustibles fósiles antes de dejar de consumir el diésel. De esa manera volvemos más competitivo el Ecuador. Un esquema tributario también, en el cual se beneficia la generación de empleo. Para personas, un sistema progresivo. El que gana menos paga menos o nada, el que gana más paga más. Y para las empresas, un 22% de impuesto a la renta. De esa manera se fomenta el empleo, se fomenta la reinversión, se fomenta el desarrollo y la investigación. Y se desincentiva el retiro de dividendos. De esa manera empleamos a más gente y esa gente que está empleada va a consumir, va a gastar IVA, va a poder ser pues económicamente activa. También desarrollo hídrico. En este momento tenemos zonas sin agua de calidad. Solo en la provincia de Santa Elena hay 1.500 kilómetros cuadrados sin agua. En Chimborazo cerca de 1.000 kilómetros cuadrados sin agua. En Esmeraldas 1.000 kilómetros cuadrados sin agua. Debemos de trabajar. Pero eso no ha sido, si me permite, en un desarrollo integral para irrigación en zonas rurales a los agricultores pequeños y medianos.
Eso lo tenemos también en un preacuerdo con el gobierno de Israel para poder tener tecnología hídrica, beneficiar a las poblaciones y a la gente más necesitada y beneficiar al pequeño y mediano agricultor. ¿Eso no ha sido ineficiencia administrativa de los gobiernos centrales como de los gobiernos seccionales? Porque usted citaba Esmeraldas, por ejemplo. En Esmeraldas hay la fuente de San Mateo, se puso hace 5 o 6 años la tubería y no hay agua. Eso no es ineficiencia administrativa. ¿Cómo lograr que haya eficiencia en el Estado y en los gobiernos seccionales? Bueno, primero vamos a hacer una auditoría externa en las 10 compañías más grandes del Estado, apenas lleguemos a Carondelet. De esa manera veremos los focos de corrupción que hay. Hay corrupción en la generación eléctrica, en Petroecuador, en la distribución de agua, que son los 3 elementos que vamos nosotros a volver más competitivos para que la inversión extranjera y nacional crezca. Hoy en día tenemos casi 0 de inversión extranjera y la inversión nacional se ha reducido dramáticamente. ¿Por qué? Porque les es más negocio poner una inversión a plazo en un banco al 8,5% que hacer empresa, por la complicación y falta de competitividad que hay. Vamos a volver a un estado en el cual se premia al que genera empleo y se premia al que genere desarrollo. Es decir, fortalecer la inversión productiva y no la inversión especulativa. Correcto. Exactamente eso. Inversiones financieras a plazo son inversiones especulativas. Y inversiones y créditos también al desarrollo, a la productividad que genera empleo, eso de ahí es mucho más sostenible. ¿Cómo fortalecer el agro ecuatoriano? Usted viene de una familia que ha sido exportadora. ¿Cómo fortalecer a fin de impulsar los bienes de exportación ecuatorianos y que vemos que necesita el Ecuador? En dolarización se requieren dólares, venta de productos, mejor cobro de impuestos. Sí, pero de nuevo, competitividad. Si tienes un diésel más barato, tienes agua más barata y tienes un desarrollo hídrico y distribución de mejor calidad y seguridad también, porque la seguridad rural es clave. Asistir a la gente que tiene productividad en la zona rural. Hoy en día hay muy poca seguridad en la zona rural. De esa manera se genera competitividad. El Ecuador puede ser muy competitivo si es que estratégicamente atacamos los puntos claves para el desarrollo. Y eso tiene que volverse en competitividad en insumos, en combustibles, en agua y en un esquema tributario. ¿Cuáles serían sus políticas para el agro ecuatoriano? Parte de ello es la demanda de créditos. ¿Cómo impulsar, cómo generar recursos para el agro? Se necesita información primero. En nuestro plan Nueva Semilla lo que estamos trabajando, especialmente el pequeño y mediano productor, es que el MAGAP asista al productor en estudio comprensivo de suelo, estudio de subsuelo hídrico, estudio de demanda internacional. Así la gente produce algo o un producto para ganar dinero, no produce simplemente por costumbre. Hay mucho agricultor pequeño y mediano que está atrapado en un producto del cual no pueden salir, porque se vive semana a semana, se vive mes a mes. Si es que el Estado financia la transición a productos más rentables, ese agricultor tiene un ingreso sostenible para los próximos 10, 15, 20 años. El MAGAP tiene que dar asistencia técnica. En ganadería también debemos de mejorar la calidad genética de ganadería y de nuestros cerdos y en porcicultores. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos con centros de desarrollo, de inseminación. No inseminación, pues como algunos otros candidatos dicen que simplemente es una pajuela. No, se lo hace con embrión completo. De esa manera, la genética de padre y madre de ese nuevo ternero, de ese nuevo cabeza de ganado, va a ser de mucha mejor calidad. Cuando uno solo hace inseminación artificial, como hablan otros candidatos, se demoran 5, 6, hasta 8 generaciones en mejorar material genético. Nuestro plan es en corto tiempo, en 2 a 3 años, ya tener un material genético de ganado y de cerdos en el que podamos exportar proteína. Si nosotros logramos exportar proteína, el Ecuador está del otro lado. De llegar a la presidencia de la República, Daniel Noboa Sin, ¿cómo piensa enfrentar un hecho
que no nos podemos sustraer, como el fenómeno del Niño, según los científicos, vendrá con fuerza el último trimestre de este año. No se sabe si será leve, moderado o fuerte, pero esto pudiera afectar especialmente al agro ecuatoriano. ¿Tiene un plan? ¿Cómo piensa afrontar esto? Sí, tenemos que trabajar con los GATS en protección y murales de las poblaciones cerca de los ríos secundarios y terciarios, pero también se necesita tener un sistema nacional de dragado, no cuando ya las cosas se complican demasiado empezar a dragar. La diferencia entre el fenómeno del Niño del 98 y ahora en cantidad de agua no es mayor, simplemente que la base de los ríos está más alta. Entonces puede generar mayor cantidad de destrozos. Hay que tener dragas pequeñas en todas las zonas de emergencia o de las zonas de mayor afectación y almacenamiento adecuado y represas adecuadas de agua. ¿Por qué? Porque después del Niño viene siempre sequía. La gente a veces solo piensa en desfogar agua en la época del Niño, pero se olvida que el siguiente año hay sequía. Debemos de almacenar agua para no solo tener un año malo, sino evitar que tengamos 2 años malos. ¿Qué política piensa implementar para el tema de las drogas en el Ecuador? Eliminar la tabla. Eliminar la tabla y una política criminal que se hace necesaria en el país. Sí, reformas al sistema judicial. En nuestra consulta que le vamos a hacer a los 90 días de ser elegido, una de las preguntas va a ser sobre el sistema de jurados. Nosotros queremos implementar un sistema de jurados para crimen organizado y para corrupción, casos de corrupción. De esa manera, un jurado entre 19 y 21 ciudadanos escogidos aleatoriamente en un banco de elegibles juzgarían a casos de corrupción y casos de crimen organizado, cosa que hoy en día depende de un fiscal o de un juez. De esa manera se reduce la corrupción. Está pasando hoy en día en Argentina, que pues no es que es menos corrupta que el Ecuador, y está funcionando, debería de funcionar aquí en el Ecuador. Por 80 años tuvimos el sistema de jurados en el Ecuador, se eliminó, ahora debemos de volver a eso por la emergencia que estamos viviendo. Usted habla de una consulta popular en 90 días, ¿qué temas va a incluir, además de los que ha señalado? ¿Usted es partidario de una reforma política para cambiar este sistema político prostituido que vive el Ecuador? Sí, temas. Pero van a ser entre 10 y 12 preguntas sobre seguridad, sobre esquema tributario, sobre reformas al sistema judicial y reformas serias a la educación y salud para poder salir del hueco en el que estamos. En este momento, solo este año, 340.000 jóvenes aplicaron para un cupo en una universidad pública. 340.000. ¿Sabe cuántos obtuvieron un cupo de los 340.000? Solo 140.000. Eso deja 200.000 jóvenes. 200.000 jóvenes queriendo estudiar en una universidad pública sin poder estudiar en una universidad pública. Y el próximo año se suman a 250.000 más. ¿Y por qué no fortalecer los institutos técnicos? Aquí la aspiración, muy legítima por cierto, es de entrar a la universidad, pero no todos pueden acceder. ¿Por qué no fortalecer las instituciones técnicas? Pero igual para eso se necesita certificar a mayor cantidad de docentes. El problema de la falta de cupos es la certificación de docentes. Vamos a hacer el certificado T, en el cual daremos educación técnica, sistemas duales de trabajo y estudio y educación telemática. De esa manera cumplimos con la demanda nacional de educación, porque si seguimos este paso, en mayo del 2024 colapsa totalmente el sistema de educación superior. Tenemos que evitar que eso pase. Y esos 200.000 jóvenes que no lograron tener un cupo, ¿en qué terminan? En depresión, en consumo, muchos de ellos, en desesperación y algunos hasta en criminalidad. Entonces, nosotros mismos estamos generando la milicia de estos grupos narcoterroristas. Usted en su plan le dedica gran parte a la generación de empleo en el Ecuador, que es uno de los problemas acuciantes. ¿Cómo generar empleo desde el Estado? El Estado puede generar cuando hay instituciones que se han vuelto obesas, ineficientes, o el propio Seguro Social. ¿Cómo piensa enfrentar que creciera hace 15 años que tenía alrededor de 9-10 mil empleados y luego pasó a casi 40.000? ¿Cómo depurar y cómo generar empleo desde el Estado? Con inversión pública,
Con inversión pública se genera trabajo desde el Estado. Tenemos que trabajar en infraestructura eléctrica, infraestructura vial, que hoy en día está tan afectada por el fenómeno El Niño y por los problemas climáticos que hemos tenido. Pero, más que nada, dentro de los empleos que genera el Ejecutivo, hay que darle oportunidad también a la juventud. Nosotros en los 350.000 jóvenes como política de contratación, 350.000 empleos que genera el Ejecutivo, daremos un 30% de eso a la juventud menor a 29 años. De esa manera, y 50% hombres, 50% mujeres. De esa manera, como política de contratación, no reforma judicial, pues no reforma constitucional, no reforma de nada, es simple contratación pública y una política de contratación pública. Daremos más oportunidades a la juventud, porque hoy en día la tasa de desempleo y subempleo más alta está entre los jóvenes menores de 29 años. 10% desempleo, 35% subempleo, y eso es un problema serio. 1 de cada 2 jóvenes menores de 29 años no tienen un ingreso fijo. Y eso afecta a todo el país, porque ¿qué es lo que sucede? El Ecuador tiene hoy en día, como usted ya lo sabe, un problema de seguro social, pero el problema de seguro social no es por la cantidad de egresos que tiene que tener, porque la población del Ecuador en eso es bendecida, hay una población relativamente joven. Lo que pasa es que está desempleada. Si nosotros empleamos... Hay que incorporar el sistema de seguridad social. Si nosotros empleamos a 1 millón de personas entre 18 y 35 años, no habría ningún problema en sistema de pensiones, no habría ningún problema en sistema de salud, ni en el tratamiento de enfermedades catastróficas. Es una cuestión de empleo. Empleamos a la gente, se arregla el seguro social. Si no logramos emplear a la gente, seguro social quiebra a principios del 2025. ¿Y cómo darle sostenibilidad a propósito de lo que usted señala al seguro social? Se está reduciendo ese ahorro del sistema de pensiones. El Estado tiene que darle por mandato legal el 40% de las pensiones, pero ¿cómo darle sostenibilidad en el tiempo? Mirar al mediano plazo. Revisen nomás el esquema, el mapa de población del Ecuador. El Ecuador es sostenible. Está desempleado. Nosotros tenemos más jóvenes que mayores. No tenemos el problema de Japón, no tenemos el problema de España, que hay poco joven que pueda trabajar para la cantidad de pensiones de gente mayor que habría que pagar. Nosotros somos al revés. Tenemos muchísimo joven que puede trabajar aportando para que los mayores puedan tener una jubilación, puedan tener un tratamiento médico y puedan solucionarse los problemas de salud. Es cuestión de empleo. Es cuestión de empleo. Es una pirámide la población en el Ecuador. Y más del 40% de la población económicamente activa está entre 18 y 35 años. Si empleamos a esas personas, no vamos a tener ningún problema en el seguro social. Quiero volver al tema de la consulta popular que usted anunciara en 90 días. Ha citado los temas, casi una docena de temas. En el caso de la reforma política, ¿usted es partidario de eliminar al Consejo de Participación Ciudadana, que no ha servido para nada, sino para la toma de los organismos de control y la corrupción? Creo que participación ciudadana es como cualquier cuerpo colectivo. Cuando hay buenos funcionarios, funciona. Cuando hay malos funcionarios, lo quieren cerrar. Así como quieren cerrar la asamblea. Cuando hay malos legisladores. Entonces, pues creo que deberíamos de reducir la toma de decisiones y de volver al sistema antiguo en el cual la asamblea era el que designaba todos estos funcionarios públicos. El otro tema, junto con las elecciones presidenciales del 20 de agosto, en las que usted participará, habrá la consulta popular del Yasuní a nivel nacional y local del Chocó Andino. En el caso del Yasuní, ¿qué piensa usted? ¿Debiera votarse porque se suspenda la explotación petrolera o que continúe esa explotación petrolera con controles ambientales, como ha sido en una pequeña parte del Yasuní? Otras son las condiciones cuando esto se planteó hace 10 años, cuando se pedía que no
se inicie la explotación en esa parte del Yasuní. No pasó la consulta popular en ese gobierno de la Revolución Ciudadana, vino la explotación y ahora se quiere suspender. ¿Qué piensa usted con esa visión de la generación de recursos? Yasuní, en los próximos 5 años, de acuerdo a las proyecciones que nosotros tenemos, nos generaría $1. Y se lo voy a explicar por qué. El tema sencillo, económico. El costo del Yasuní es $58. El castigo del petróleo ecuatoriano son $8. Para que salga tablas el Ecuador en los próximos 5 años, necesita $66 o más en el WTI, West Texas Intermediate, que es el índice de Texas. El WTI, sí. El WTI. $66. Y en todas las proyecciones que nosotros hemos hecho, y en toda la gente con la cual he consultado, y si tengo experiencia en el trading de contratos a futuro, se prevé que en promedio en los próximos 5 años va a ser $65 el WTI. Entonces, si es que la proyección es 65 y nuestro costo real es 66, porque tenemos el castigo de los $8, cuénteme usted qué recursos se pierden. Ninguno. El año pasado fueron en bruto, no neto, $1.500 millones de acuerdo con los datos oficiales. El 2022. Sí, y se lo enseño ahorita mismo, para que vea. El WTI el año pasado tuvo un promedio de $86, claramente. Ahí sí. Pero ya ahorita está en 78 y hace una semana estaba en 68. Entonces no es una proyección irreal. Si es que uno quiere decir que en los próximos 5 años se va a perder $1.200 millones, significa que el Ecuador debería tener un contrato a precio fijo de por lo menos $90 del WTI en los próximos 5 años. Y eso no hay. Además, la volatilidad del precio del petróleo no se sabe cuánto estará mañana. No lo hay. Acá está. Aquí está, sí. El pico que usted habla fue el año pasado. Pero mire el resto. Mire antes y mire después. Entonces, si el que saca un promedio de los últimos 5 años, el Yasuní saldría con poquitita utilidad o cero, y en la proyección a los próximos 5 años va a ser que no se gane $1. Y si hay una posibilidad de contaminación de un 15%. Es un juego de probabilidades. No hay suficiente beneficio proyectado para el porcentaje de posible contaminación. Por ello, usted es partidario de dejar el petróleo bajo tierra. En ese caso, sí. Creo que debemos de buscar alternativas y debemos de invertir en energías más limpias y tener sostenibilidad en el tiempo en el Ecuador. Por eso va a tomar su tiempo el reemplazar. Es un proceso. Ya está gran parte de la generación, está la infraestructura, tenemos mala transmisión eléctrica. La gente a veces se confunde. SELEC es generación, CENEL es distribución, Transelectric es transmisión. De los 8,5 centavos de costo, 3 centavos es SELEC, medio centavo es CENEL, 5 centavos es Transelectric. Y le pregunta al 99% de los ecuatorianos si conocen lo que es Transelectric, y si le pregunta a algún joven le va a decir que es un género musical. Nadie sabe qué es Transelectric. Pero ahí está el costo. 5 centavos. De costo altísimo de transmisión. En Chile es 3 centavos. En Estados Unidos 3 centavos. En China menos de 3 centavos. En Europa es 3 centavos. Acá, en un territorio ecuatoriano menor, o de menor tamaño que los ejemplos que le acabo de dar, tenemos un costo de transmisión de 5 centavos. Es una barbaridad. Y ahí está la ineficiencia nacional. No es que está en las hidroeléctricas. Nosotros generamos bastante electricidad, hasta exportamos a Colombia y a Perú, porque ahí nos conectamos a las líneas de transmisión de ellos, que su costo de transmisión es menor. Así como es exportado, se ha importado también. A través es de menor de 4 centavos su costo de transmisión. Usted ha citado 2 temas y consta en su plan de gobierno: educación y salud. Estamos convencidos, si no tenemos una educación de calidad en el Ecuador, no soñemos con cambios. Y un fortalecimiento del sector de la salud. ¿Cómo piensa afrontar e ir reduciendo la desnutrición crónica infantil, que es tan fundamental? Pero tiene que ir a la mano el uno con el otro. Nosotros vamos a implementar el Sistema Nacional de Guarderías, en el cual vamos a dar la oportunidad, que hoy en día no la tienen, a mucha madre que no puede dejar a su niño solo, menores de 2 años los niños, para que estén en un sistema de guarderías que tengan atención pediátrica gratuita y también alimentación.
De esa manera la madre sale a trabajar, la incorporamos a la fuerza laboral, el niño está atendido. Después, desayuno y almuerzo escolar. Hoy en día en las escuelas del milenio se da pues un pan viejo y una bebida azucarada. Nosotros vamos a dar desayuno y almuerzo completo, proteína, vegetales, fruta y carbohidratos. De esa manera ayudamos en la alimentación de los niños y también empleamos a los padres porque vamos a usar la producción de cada una de las provincias para poder alimentar a esos niños. Entonces se emplea al padre y se alimenta al niño. Por ahí escucho otros candidatos que dicen que le va a dar 3, 4, 5 comidas. Yo no sé cuándo regresa ese niño a la casa. Desayuno y almuerzo es más que suficiente si son completos. Y de ahí pues el niño regresará a su casa, tiene actividades extracurriculares, tiene que vivir una vida normal. ¿Y cómo piensa financiar esta masificación de guarderías y también la alimentación escolar? ¿Cómo piensa financiar? ¿De dónde va a sacar? Parte del mismo presupuesto de salud y de educación. Si es que no hay nutrición, no hay salud. La mejor prevención es una buena nutrición. Si tienes una buena nutrición, tienes un sistema inmune más fuerte, tienes menos problemas crónicos, tienes menos problemas después a la larga. Ese es un sistema de salud bueno, el que pueda tener una nutrición real desde los más pequeños. Su política internacional, sus relaciones internacionales, usted hace poco mantuvo reuniones de trabajo con representantes de Naciones Unidas y también de otros sectores internacionales. ¿Cómo piensa enfrentar eso? Necesitamos la cooperación de todos los que nos quieren ayudar. ¿Ha hecho gestiones ya? Sí, he hablado con el gobierno de Israel, he hablado con el gobierno de los Estados Unidos, también hemos conversado con el gobierno español, con el gobierno de Colombia, tuvimos una visita hace 3, 4 meses. Y es importantísimo tener una cooperación internacional. Estamos en una guerra contra el narcoterrorismo en el Ecuador y hay una falta de generación de empleo bestial, que si no solucionamos esos dos problemas con asistencia internacional, nunca vamos a salir del hueco. De llegar usted a la presidencia, ¿cómo piensa mantener las relaciones con la Asamblea Nacional? Que por la experiencia de los 2 últimos años y medio, simplemente fue un obstáculo en lugar de generar leyes que permitan el desarrollo del país, reforma laboral, el tema de seguridad y otros. De la misma manera que yo lo sostuve por 1 año y medio. Fui presidente de la Comisión de Desarrollo Económico. Tengo 11 leyes como ponente en el registro oficial con más de 100 votos. Imagínese eso. Más de 100 votos en 11 leyes en el registro oficial. Claro. Eso se llama cooperación, eso se llama trabajo político, eso se llama tener la valentía y la decencia de entender que existen negociaciones políticas sobre el articulado, no sobre pues andar vendiendo puestos, sobre el articulado de cada ley para sacarla adelante. Y si me tengo que sentar con todos los grupos, me tendré que sentar con todos los grupos, pero para tener soluciones reales. Es muy fácil para el Ejecutivo echarle la culpa a la Asamblea. Pero de las 11 leyes que nosotros pasamos, hasta el día de hoy ni una tiene reglamento. De la Comisión de Desarrollo Económico, 1/4 parte de todo el trabajo de la Asamblea lo hizo una comisión, y lo hizo un presidente de comisión, Daniel Noboa. 11 leyes, 0 de ellas tienen reglamento hasta el día de hoy. Adivine quién hace el reglamento. El Ejecutivo. ¿Y los ministerios? Entonces tiene que haber una cooperación entre el Ejecutivo y el Legislativo. Es muy fácil echarle la culpa al otro. ¿Y por qué no se han hecho las reformas laboral, el seguro social en la época anterior de la Asamblea Nacional? ¿Por qué no se hizo? No solo depende, por cierto, de la comisión que usted presidiera en su momento, sino también de una predisposición de la institución de la Asamblea Nacional. ¿No ha habido cómo hacer eso? Sí, pero creo que estamos midiéndolo equivocadamente. Solo el hecho de no tener una reforma laboral no significa de que se pudo haber mejorado en 500 otras cosas. Ese no era el eje. Claro, es una del todo. Sí, pues de diferentes cosas que se pudieron sacar adelante, pero no se lo hicieron. ¿Por qué? Porque no hubo la madurez política entre el Ejecutivo y el Legislativo de lograrlo. El presidente actual se peleó con quien compartió papeleta y después se pelea con el correísmo. Ya tenía 65 asambleístas que lo odiaban a muerte. ¿Cómo llegas a un consenso así? No se puede. Hay que trabajar para los ecuatorianos. Uno cuando es presidente de la República o cuando es legislador, el beneficio tiene que ser para los ecuatorianos, no para
una corriente política o beneficio propio. En el tema económico, fortalecimiento de la dolarización. Sí, claro, eso no se va a tocar. ¿Qué fortalecimiento? No entiendo qué fortalecimiento. La dolarización hay que dejarla, punto. La dolarización se mantiene con más dólares. ¿Y cómo se mantiene con más dólares? La única forma. Mejorando las exportaciones, cobrando mejor los impuestos. Y generando Usted inversión, habló de una reforma tributaria. Y generando inversión nacional y extranjera. Eso es lo que fortalece un sistema económico. Pero la dolarización no es que se fortalece o se debilita. La dolarización está y punto. Es una medida económica para tener inflación controlada y para tener una moneda dura y no haya volatilidad económica. Pero para esa inversión extranjera y nacional se necesita seguridad jurídica. ¿Cómo fortalecer eso? Esta competitividad. Competitividad. Eso es lo que más se necesita. Si es que hablamos yo le puedo dar 1.000.000 de ejemplos en el cual naciones han salido volviéndose más competitivos y poco a poco la cosa se va alineando. ¿Sabe cuál, según Forbes, en el año 2022 es el mejor país para invertir en Latinoamérica? México. ¿Usted cree que hay menos violencia en México que en el Ecuador? ¿Que hay menos seguridad, que hay más seguridad jurídica en el Ecuador? No, hay elementos de competitividad. Nigeria, otro ejemplo. Pero a lo que voy es que con un esquema tributario sencillo, con ministerios y organismos públicos eficientes, ahí sí se puede volver un Ecuador que fomente el empleo, un Ecuador que fomente la inversión y un Ecuador en el cual pues exista desarrollo económico real. Claro, usted ha hablado de competitividad, efectivamente es vital, pero ¿cómo volver eficiente al Estado que ha sido ineficiente? Trámites engorrosos que se multiplican, ¿cómo volverle eficiente al Estado? Hay que eliminar un pocotón de trámites que hay y no hay que castigar a la exportación ni andar pues cobrando el impuesto a la exportación, ni andar el impuesto rosa y el impuesto... Todo es un sistema tributario que uno le pregunta a cualquier extranjero y no lo entiende. Hay que volver mucho más sencillo el sistema tributario y los trámites también en inversión a gran escala. Bien, al candidato presidencial por la Alianza 435, la Alianza Democrática Nacional, muchas gracias por la presencia aquí en la revista de Opinión Democracia. Muchas gracias y un saludo a todas las personas que nos oyen. Las propuestas quedan, los cumplimientos vendrán de llegar al Palacio. Por supuesto, el 20 de agosto pasaremos a la segunda vuelta y ya en noviembre empezaremos a implementar todas nuestras propuestas. Muy amable, muy buen día. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 8:21 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Vamos a una pausa publicitaria. Luego tenemos un debate sobre la consulta popular por el Chocó Andino. Invitados Verónica Arias y el ingeniero Daniel Alegría. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión